Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León, y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 15 al 18, de la siguiente manera: Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoraréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Una de las cosas más difíciles que como seres humanos podemos enfrentar, y sé que de pronto muchas personas, es más, puedo decir que todos hemos pasado por un momento bastante difícil, y es cuando nos dan un dictamen médico o un dictamen en cierta situación o lo que no estábamos esperando. Recuerdo que hace unos años a mi esposa, en el inicio de la pandemia, mi esposa comienza a quedar sin voz. Ella es maestra de profesión, le molestaba mucho la garganta. Cuando hablaba se quedaba sin voz, y había un momento aún hasta cuando estaba adorando a Dios, porque ella adora y canta conmigo en la iglesia, y cuando estaba adorando a Dios terminaba con tanta irritación en la garganta. Y cuando llegaron a hacerse todos los exámenes médicos, el dictamen inicial del médico fue que no podía cantar, no podía hablar, que tenía que permanecer al máximo, estar en silencio, porque había un problema en la cuerda vocal. Más bien había un desgaste en la cuerda vocal, y que si ella continuaba con ese ritmo, podía perder la voz. Ese es un dictamen bastante terrible, pues lógicamente cuando el instrumento que utiliza para trabajar es la voz, tanto ella como profesora y también como adoradora del Señor en la iglesia, y es bastante difícil que a uno le digan que no puede utilizar la herramienta o el instrumento que uno tiene para poder trabajar, predicar, hablar de Dios a otras personas. Ella tiene por costumbre siempre hacer unos devocionales antes de comenzar las clases con los estudiantes, y no poder hacer absolutamente ninguna de esas cosas fue un momento bastante difícil. Pasó por un momento donde se entristeció bastante, donde hubo bastante depresión en algún momento. Por eso pienso que en algunos momentos en esta vida la depresión viene a nosotros, pero en medio de todas esas situaciones nunca faltó la confianza en Dios. Nunca faltó la confianza en el Señor, y entender de que Dios tiene el control absoluto de todo es lo que a nosotros nos ayuda a seguir adelante y poder saber que con Dios todo es diferente, y de la mano de Dios Él dice la palabra que nadie arrebatará una oveja, y que Él tiene absoluto control de todas las cosas. Pasado el tiempo se hicieron unos exámenes, ella empezó a sentirse mejor, y cuando fue a hacerse el resultado final del examen, las cuerdas vocales aparecieron nuevas. Dios la había sanado después de haber pasado por un proceso bastante difícil, donde no podía hablar, donde no podía cantar, donde no podía hablar a los estudiantes y hablarle acerca de Dios. Y fue un proceso bastante difícil, pero al final Dios terminó siempre dando la victoria, porque lo que aprendemos a confiar en el Señor, al final tenemos la victoria. Y miren que en este pasaje de acá, de Daniel, estamos hablando acerca de estos tres personajes, Sadrach, Mesach y Abed-nego, donde el rey Nabucodonosor había hecho una estatua, una imagen, y había colocado que cuando sonaran los instrumentos de música todos tenían que adorar la imagen. Y se encontró con la situación de que estos sátrapas, gobernadores que se encontraban allí, dice que encontraron a Sadrach, a Mesach y Abed-nego, que ellos no se postraban delante de la imagen. Entonces los acusaron delante del rey Nabucodonosor, y por eso lo colocaron enfrente, y dijo el rey estas palabras: ¿Están dispuestos ustedes que al sonar la música, los instrumentos de música, si no adoran a la imagen, a la estatua que yo hice, inmediatamente serán echados al lago de fuego? Y me llamó mucho la atención estas palabras de confianza de estos jóvenes, de los cuales respondieron al rey Nabucodonosor en el versículo 16 diciendo: Y respondieron al rey Nabucodonosor:
No es necesario que te respondamos este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Miren esta expresión de confianza. ¿Cuántos de nosotros nos han dado un dictamen bastante mal? ¿A cuántos de nosotros nos han dicho cuando hemos ido emocionados porque pensamos de que ya estamos ya a las puertas de conseguir el trabajo, y cuando nos dicen, bueno, te estaremos llamando? Y muchos de nosotros sabemos que cuando dicen te estaremos llamando, hay pocas probabilidades de que te llamen. ¿Y cuántos de nosotros hemos recibido delante del médico cuando tenemos unos exámenes y el médico nos dice tienes X enfermedad o tienes X situación, una situación que es incurable? Y muchos de nosotros nos golpea bastante la fe y nos golpea bastante la confianza en el Señor. Pero sabes, estos muchachos se atrevieron a confiar y a creer en el Señor, aún sabiendo que iban a echarlos en un horno de fuego si no adoraban la imagen. Y esto me lleva a mí a entender que nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor de una manera tan poderosa y tan fuerte, que tenemos que colocar primero la palabra de Dios y tenemos que colocar primero lo que Dios ha dicho de nosotros que lo que puede decir los demás. ¿Sabes algo? Recuerdo un testimonio que había compartido un pastor de Brasil, donde dice que una hermana fue a donde el médico a chequearse donde el médico, y el médico le mandó a hacer unos exámenes, y en los exámenes que se realizó apareció una pelota en un seno, y entonces el médico le dijo que ella tenía cáncer. Inmediatamente ella salió de allí, no habló con nadie, se fue para su casa y se postró de rodillas en el cuarto y puso de un lado los certificados médicos que decían que tenía cáncer, y de este lado colocó la Biblia. Y le dijo, yo no sé quién de los dos me está mintiendo. Si lo verdadero es lo que está en este papel, entonces la Biblia me miente. Y si la Biblia es la verdadera, entonces estos papeles me están mintiendo. Y esa mujer empezó a orar y a pedirle al Señor y a decirle, tú no eres un mentiroso, tu palabra dice que tú me puedes sanar, que yo soy sana porque tú me has librado, porque tus llagas me han curado. Y dice la palabra que cuando días más adelante, unos días, creo que 15 días o 20 días después, según el testimonio, dice que esa mujer volvió a hacerse los exámenes, y cuando llegó donde el médico le dijo, no es posible, tú tenías una pelota aquí, está evidenciado, yo tengo aquí el examen anterior y ahora tengo otro examen aquí que me está diciendo que tú no tienes nada. Y le dijo la señora, le dijo a aquella hermana, le dijo al doctor, lo que pasa es que lo que decía ese papel era mentira, y lo que dice la palabra de mi Dios es la verdad. Y así, de esa manera, es que nosotros debemos aprender a confiar en el Señor. No importa lo que digan los médicos, no importa lo que digan los demás. ¿Qué es lo que ha dicho Dios? Dios dice en su palabra que Él nos sanará, que Él es nuestro sanador, que Él entregó su vida y se volvió una llaga completa por nuestra sanidad, por nuestra salvación. Pero hay que aprender a confiar, así como estos dos jóvenes, que aún sabiendo que lo estaban colocando en una prueba, diciéndole que apenas sonaran los instrumentos de música ellos tenían que adorar, y ellos le respondieron al rey que ellos no iban a hacerlo, que pasara lo que pasara no iban a hacerlo, porque ellos no iban a cambiar su convicción, no iba a ser cambiada por lo que dijera otra persona. Y me sorprende mucho más lo que dice aquí el versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Estos jóvenes estaban prácticamente, aparte de que estaban retando su fe, estaban retando al rey Nabucodonosor. Le dijeron al rey, aunque no tenemos problema de responder en esto, nosotros no vamos a adorar la imagen. Nuestro Dios al que servimos, nos puede librar del horno de fuego ardiendo, nos puede librar. Y si no nos libra, queremos que sepa que aún si no nos libra, si morimos, de todos modos, vamos a seguir adorando a Dios. Y esto me llevó a mí a pensar de que en los momentos más difíciles de nuestra vida, tenemos que colocar siempre lo que dice la palabra de Dios por delante. Y si no sucede, y si no pasa, porque es lo primero que nosotros pensamos, y si Dios no me sana, y si Dios no lo hace, y si el Dios Todopoderoso no lo puede hacer, es lo que muchas veces nos ataca a nosotros la duda, y nos ataca a nosotros las circunstancias. Y si Dios no lo hace, y sin embargo estos jóvenes dijeron, y si Dios no nos libra, y si perdemos la vida, igual no vamos a cambiar nuestras convicciones. Inmediatamente al ellos expresar esto, el rey se llenó tanto de ira que mandó a encender el horno 7 veces más, que los que estaban calentando el horno se quemaron.
de los que estaban ahí. Los que lanzaron a Sadrach, a Mesach y a Abednego amarrados se quemaron también. Pero a Sadrach y Mesach y Abednego no les pasó absolutamente nada. Porque a los que aprendemos a confiar en el Señor no nos pasará absolutamente nada que no esté dentro de la voluntad de Dios. Y el rey Nabucodonosor miró, no fueron 3 los que echaron en el horno. Yo veo a 4 personas y yo no los veo ni gritando, yo no los veo haciendo absolutamente nada. Yo los veo ahí tranquilos como danzando, y el cuarto de ellos parece como el hijo de los dioses. Dios los había librado del horno de fuego. Y lo más tremendo de todo lo que dice el versículo 26 en adelante, dice que Nabucodonosor se acercó a la puerta del fuego ardiendo y dijo, versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, ya reconoció que había un solo Dios, y dijo, venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, se juntaron a los sátrapas y gobernadores y capitanes y consejeros del rey, los que los habían acusado, y vieron que el fuego ni siquiera había tocado su cuerpo, ni aún, dice, le había tocado uno de sus cabellos, y aún ni la ropa olía a fuego. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios. Y la pregunta en este día es, ¿seguirás adorando a Dios y sirviendo a Dios aún cuando lleguen momentos difíciles? ¿Seguirás adorando a Dios si Dios te sana o no te sana? ¿Seguirás sirviendo a Dios si puedes atravesar el valle de sombra de muerte o no lo puedes atravesar? Pues déjame decirte que aquí la palabra de Dios nos está diciendo y nos está llamando que debemos aprender a confiar, no importa lo que esté sucediendo. Cada uno de nosotros ha de pasar por procesos difíciles en nuestra vida, pero la palabra de Dios dice algo bien impresionante, que dice que de todas estas cosas nos librará Jehová. De todos nos librará el Señor. Pero ¿a quiénes son los que libra el Señor? Dice que los libró a los siervos que confiaron en Él y que no cumplieron el edicto de rey. O sea, se atrevieron a no cumplir lo que dicen las demandas de este mundo, sino a lo que dice Dios en su palabra. Y dijeron, envió su ángel para esto. Y prefirieron entregar sus cuerpos que adorar a otro Dios. Qué fe tan impresionante la de estos varones. Qué fe tan impresionante. Y así es el llamado del Espíritu Santo para nosotros hoy. Y si Dios no lo hace en el momento, no quiere decir que lo voy a dejar de adorar. Adoraré a Dios en medio de la prueba, en medio de la tormenta. Porque si Dios lo hace, gloria a Dios. Y si no lo hace en el momento, gloria a Dios. Al final, la gloria siempre se la llevará el Señor. Porque Él aún en el último instante hará algo maravilloso y poderoso. En este día quiero invitarte realmente a que conozcas a Jesús el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que Él está con los brazos abiertos, listo y preparado para recibirte, y que está tocando la puerta de tu corazón. Y el que al tocar la puerta de tu corazón, ábrele esa puerta para que Él pueda entrar en ti y hacer algo maravilloso en ti. Me gustaría que hicieras esta oración conmigo y que repitieras estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por este día, porque me has amado tanto, Señor. Señor Jesús, quiero pedirte que me perdones todos mis pecados, que sé que me he equivocado muchísimas veces, pero hoy he venido a pedirte perdón. Perdóname. Señor Jesús, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco en tus manos a cada persona que va a escuchar esta enseñanza. Yo te pido, Padre Celestial, que seas tú, bendito Dios, derramando de tu gracia y de tu favor. Cuando lleguen y dándole fortaleza, porque cuando lleguen los momentos difíciles a su vida, ellos puedan seguir confiando en ti, aunque la circunstancia, lo que estén viendo sus ojos, Señor, sea contrario. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, te pedimos que nos dé la sabiduría y la inteligencia en este día para tomar las mejores decisiones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.